mundo actual existen tres problemas de salud principales. Pues mucha gente rechaza esta verdad. Pues esta información cura y pareciese que en el mundo actual eso no es un negocio muy atrayente, porque yo quiero hacer lo que me da la gana. Yo quiero seguir comiendo carbohidratos con proteína el resto de mi vida. ¿Por qué usted me tiene que decir lo contrario? La alimentación está totalmente errónea el día de hoy. Pues ellos no tienen la culpa la tiene la persona que no quiere razonar y que no quiere educarse. Por eso en redes sociales, no sé, en Facebook, por ejemplo, sale Meta. Meta es profundidad. Publicas algo y qué profundidad tiene de likes. Y la dopamina en exceso es la que te da pereza, es la que te deforma el cerebro. Y es ahí donde yo insisto grandemente que la educación integral que tiene que tener el paciente es vital. También hasta sistemas financieros que no sirven para nada. Muy buenas, soy el doctor Augusto Vega Chavarría y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, sumamente apasionado de este mundo de la medicina natural, como es el tema de la gastritis. Recordarles a todos nuestros amigos que nos pueden seguir a través de nuestras páginas de Facebook, de YouTube, de Instagram y de TikTok, donde pueden tener toda esta información importante para el análisis, razonamiento. Soy un médico naturólogo, especialista en fitonutriciología, especialista en neurolingüística sociopática. Aparte de eso, también tengo un máster en terapias avanzadas naturológicas. Y pues cuando hablamos del tema de cualquier tema de salud, cuando hablamos cualquier tema de salud, es importante siempre recalcar y poder concientizar de que en el mundo actual existen tres problemas de salud principales. Estos tres problemas de salud que lamentablemente la gente no los visualiza, no concientiza y no empatiza profundamente con respecto a estas circunstancias, pues lamentablemente hacen que nosotros como seres humanos pues no podamos percatarnos del gran daño que nos hacemos. Y me refiero a problemas de salud sumamente graves con respecto a la falta de amor propio como primer problema de salud fundamental en el ser humano. El segundo problema de salud es la falta de una responsabilidad consciente de las decisiones que tú tomas. Y el tercer problema de salud grave que existe en la población es el tema de la aceptación de que te han insertado una serie de conocimientos, una serie de doctrinas que están total y absolutamente erróneas con respecto a lo que realmente debe ser. Y ese problema de aceptación con respecto a este gran mundo de lo que es el mundo de la salud, de la condición física correcta que debes tener, pues hace que lamentablemente sigas la corriente, sigas la normalización de toda una sociedad totalmente enferma en conductas, hábitos y una serie de ideas que están total y absolutamente erróneas. Así de simple. Entonces, cuando tratamos como tratar de ponerle ese antídoto, esa vacuna importante que necesita el mundo para poder eliminar estos problemas de salud, lamentablemente, ¿cómo es que se llama? Pues mucha gente rechaza esta verdad. El día de hoy me complace traerles este problema o esta enfermedad o este síntoma, como es conocido, como es la gastritis o el reflujo, la agrura, la acidez, toda una serie de elementos a nivel gástrico que suceden, pero es importante que concienticemos si realmente estamos siendo o estamos educando a nuestras generaciones de qué manera debe alimentarse correctamente las personas. La presente información tiene una base científica del primer premio de fisiología gástrica que fue hecho en el año 1904. Ojo, estamos hablando de casi más de un siglo que se conoce esta información,
claramente y evidentemente demostrada por un gran genio que se llamó Pavlov, que nos dejó toda esta información, pero como esta información cura, como esta información mejora la salud, y pareciese que en el mundo actual eso no es un negocio muy atrayente, pues lamentablemente hace que a este señor lo maten, lo persigan y lo maten en aquel tiempo. Y no solamente eso, sino que lamentablemente hace que esta información quede en el olvido, en el oculto, en lo misterioso, en lo pudo ser pero no es, ¿verdad? Y en ese gran elemento, en esa gran nebulosa en la que se mete en el mundo en diferentes aspectos cuando no son correctos, pues lamentablemente llegan una maquinaria totalmente contraria que hace que el, el sistema como tal genere contradicciones grandes y se trate de tapar esa verdad absoluta, esa verdad real, que es lo que sucede de cómo funciona nuestro organismo y cómo lo estamos tratando, cómo lo estamos educando, cómo lo estamos desequilibrando a través del tiempo. Ahora bien, es importante que cuando hablamos de gastritis o cuando hablamos de este tipo de temas a nivel digestivo, tengamos que entender y comprender lo que hemos mencionado anteriormente en otros podcasts, que la alimentación está totalmente errónea el día de hoy. Y claro que está totalmente errónea porque lamentablemente nuestro funcionamiento, que nadie se detiene a analizar, cuestionar y razonar esto, pues es totalmente diferente a la alimentación que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Y los conceptos de alimentación también son total y absolutamente erróneos, empezando desde que a los nutricionistas, y no es un ataque directo a ellos, no, ellos no tienen la culpa la tiene la persona que no quiere razonar y que no quiere educarse. Recuerde que usted como ser consciente y razonable tiene que buscar educarse. No es lo que diga no, no, es lo que realmente debe hacerse. Entonces, si a los nutricionistas no, ni a los médicos se les enseña o se les capacita correctamente con respecto a lo que es la leche materna en el ser humano, y ese elemento importante se es totalmente ignorante en ese sentido, obviamente que no vas a creer que cualquier alimento o cualquier producto que esté en la alacena o que sea comercializado en tu supermercado es correcto alimentarse de él. Y lamentablemente no es así. Y lamentablemente nos vemos como seres humanos muy conscientes, muy razonables, llenos de conocimiento, de títulos, pero realmente nos comportamos peor que los mismos animales a nivel alimentario. Porque los mismos animales tienen el razonamiento de saber qué es lo que sí pueden comer y comer por necesidad y no comer por satisfacción, que eso es lo que hemos mencionado acá. Entonces, es importante esto. Vamos a empezar a analizar una serie de conceptos que son importantes para poder determinar o poder aclarar este tema importante. Primero, cuando hablamos de alimentación, el término alimentación está relacionado directamente con metabolismo. Y déjeme decirle que muchos de los médicos y muchos de los nutricionistas que tal vez usted visita no saben qué significa metabolismo. Es lamentable. Y entonces cuando te dicen, no, es que tú tienes que activar tu metabolismo o tú tienes que, pues, ¿cómo es que se llama? Bajar el metabolismo que tenés. Usted no entiende nada. Usted dice, pero explíqueme qué es metabolismo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos que dividir la palabra. Metabolismo. El bolo alimentario es bolismo. Y el meta es la profundidad. Por eso en redes sociales, no sé, en Facebook, por ejemplo, sale meta. Meta es profundidad. Publicas algo y qué profundidad tiene de likes, de comentarios, ¿verdad? ¿Qué tanta profundidad logras? Eso significa la palabra meta. Y cuando vas a alimentarte, deberías también
es tener una conciencia razonable de decir, este alimento que estoy consumiendo, ¿qué profundidad metabólica va a tener? ¿Va a llegar solamente a mi estómago? ¿Va a llegar a mi sistema intestinal? ¿Va a llegar a mi dedo gordo del pie? ¿Va a llegar a mi cerebro? ¿Va a llegar a mis ojos? ¿Va a llevar, o sea, va a tener esa profundidad de nutrirme correctamente? Y cuando nos damos cuenta que la alimentación que el día de hoy está consumiendo el ser humano tiene un metabolismo sumamente corto y sumamente débil. Y entonces es ahí donde entendemos y comprendemos de por qué uno de los principales problemas de salud es una desnutrición, y por eso las enfermedades son deficiencias nutricionales. Eso lo hemos hablado en otros podcasts. Por eso dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, pero basado en un metabolismo correcto, en una profundidad de ese bolo alimentario correcta. Pero si estás consumiendo productos que lamentablemente, ahorita vamos a hablar, no se metabolizan, no se profundizan bien en tu sistema, pues lamentablemente no vas a acaparar estas deficiencias nutricionales. Y por eso es que insisto correctamente y le hago un llamado a usted, mi amigo consciente, razonable, inteligente, que está viendo este video. No coma cuento con un producto naturológico. Cualquier alimento que ingreses en tu boca, tienes que pensar hasta qué profundidad va a llegar en tu sistema. Y si ese producto tiene la capacidad, la inteligencia y no solamente eso, la concentración de poder procesarse ampliamente en esa en esa profundidad a nivel orgánico. Empezando por ahí, pues vuelvo y reitero, tenemos un gran vacío. Tenemos un gran vacío porque nadie se pregunta esto. ¿Hasta qué tanto voy a profundizar este alimento en mi cuerpo? ¿Hasta qué tanto este alimento va a llegar a mis órganos donde los necesito para que me den energía suficiente? Y también no entendemos y comprendemos que, por ejemplo, a nivel de la boca, tenemos todo un cerebro, tenemos más de 100,000 receptores que están constantemente llevando información al cerebro de lo que estamos introduciendo en la boca, de qué alimento estamos introduciendo. Y bueno, vamos a poner el ejemplo de, tenemos que entender algo también antes de poner este ejemplo. Tenemos que entender que nuestro cuerpo, nuestra fisionomía, nuestro funcionamiento, fisiología orgánica, es de un animal que tiene vesícula, que lo hemos explicado, que su metabolismo o su alimentación tiene que ser alcalina, no puede ser ácida, así de simple. Pero también es importante entender y comprender que dentro de nuestros grupos alimentarios tenemos que ponernos en el reconocido cazador-recolector. Eso es lo que somos. Nuestro sistema digestivo está formado, está evolucionado de acuerdo a animales o seres vivos como nosotros que son cazadores recolectores. ¿Y qué es un cazador recolector? Es un ser vivo que vive de grasa, proteína principalmente, esos son los dos alimentos fundamentales, y vive de muy pocos vegetales, hortalizas y leguminosas. O sea, su parte recolectora es muy poca. Principalmente vivimos de lo que es proteína y grasa animal saturada. Y con este concepto también hemos hablado mucho de que nos dicen los doctores que es que la grasa saturada no satura arterias y todo lo demás. Pues qué raro. Entonces desde que nacemos deberíamos estar atorados desde las arterias, porque la grasa saturada que está en la leche materna, ¿de dónde? O sea, ¿qué sentido tiene? Entonces nuestro cuerpo está capacitado para procesar la grasa saturada. Que hay personas que lamentablemente han desregulado tanto su sistema intestinal que comer hoy por hoy una grasa saturada no se le vuelve fácil debido a ese deterioro, a esa destrucción que ha hecho de su sistema intestinal. Sí, claro, porque si usted es una persona que ha consumido harinas, frutas y un montón de cosas que no está fisiológicamente su cuerpo preparado durante mucho tiempo,
ha acidificado su intestino, lo ha cambiado totalmente y claro, usted le mete una grasa saturada y ese paciente va a revolcarse, se va a sentir muy mal, se va a sentir muy mal y claro, ese proceso de cambio hay que ir haciéndolo paulatinamente, que eso es parte de lo que hacemos en el Centro Integral de Medicina Natural, de ese proceso educativo que tienes que vivir, de esas tonalidades que tenemos que buscar, porque tenemos que buscar que entender y comprender que hay una tonalidad. Una cosa es una gastritis leve o una inflamación leve del estómago y otra es una inflamación grave ya con úlceras y con reflujo y con hernia y con un montón de elementos más, ¿verdad? Entonces eso es importante. Ahora bien, vamos a poner el ejemplo de una persona que tiene una dieta, una alimentación correcta, una alimentación de acuerdo al funcionamiento correcto de nuestro intestino. Esa persona lo que hace es que come proteína y grasa. Y esa proteína y grasa en la boca, inmediatamente hay un montón de sensores que mandan información al cerebro que le dicen, tiene aminoácidos, aquí está masticando aminoácidos, está masticando grasas y solamente vamos a liberar en la boca lo que es la saliva para que envuelva toda esa materia proteica y grasa para llevarla en un bulto, en bultitos al estómago. Es importante que el estómago tiene que mantenerse en 1.3 de pH ácido. Ojo, 1.3. Imagínense que el nivel de acidez al cual está el estómago o al nivel gástrico es de que si sacáramos una gota de ese ácido y la pasáramos por la piel, nos atravesaría la mano, nos perforaría la mano, lamentablemente. Ese es el nivel de acidez y eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Entonces, cada vez que comemos proteína, el sistema gástrico se pone en 1.3 de pH para procesar ese alimento. En el estómago se libera algo que se llama pexina, que la pexina es como unas tijeritas que van a empezar a cortar, van a empezar a deteriorar la carne o la proteína y la grasa que hayas consumido. Pero a este pH y aparte de eso se va a bañar del ácido clorhídrico y ese proceso a nivel digestivo pues va a durar aproximadamente una hora y media. A la hora y media se va a abrir el píloro y va a pasar todo ese gradiente de ácido que está en 1.3, va a pasar a la zona intestinal, que se llama duodeno. Y en el duodeno hay dos mangueritas que llegan de dos órganos importantísimos en el proceso digestivo. Una es la manguerita del hígado, que viene la bilis, y la otra es del jugo pancreático. Estos dos elementos son vitales, más la secreción alcalina de lo que es el duodeno, propiamente las vellosidades duodenales, de todas estas vellosidades que hacen que se alcalinice, que pase de 1.3 de acidez a nivel gástrico a casi 7 o 8 en minutos, correcto, ¿ok? Cuando esto está pasando, no pasa nada. Esta es la alimentación correcta, las enzimas pancreáticas van a liberar una serie de elementos, amilasas, de enzimas que son como tijeritas igual, que van a seguir procesando y que van a lograr que no se desregula la microbiota intestinal, las bacterias que tenemos a nivel intestinal, y eso haga que el metabolismo, que sería la grasa y los aminoácidos de esa carne que usted consumió, nada más carne, se profundice en arterias, llegue a cerebro, llegue a corazón, llegue a todo lado, porque está bajo un proceso fisiológico correcto. No hay ninguna crisis hormonal en ningún sentido de la palabra, porque todo está siendo equilibrado de acuerdo a nuestra fisiología y de acuerdo a cómo funciona nuestro sistema. Ahí sí vamos a tener un correcto metabolismo de ese alimento que estamos consumiendo.
y que es correcto de acuerdo a la preparación. Bueno, todo eso también hay toda una serie de elementos, el tema de lavar bien la carne, de toda esa serie de elementos nutriciológicos externos que también educamos al paciente acá en el centro integral de cómo tiene que limpiarlo, que con ácido, con esto otro, que en fin, toda una serie de preparación, que eso también es vital dentro de ese metabolismo que tenemos que pensar, porque si no tenemos un alimento bien preparado, pues jamás vamos a poder proyectar de buena manera. Como hemos visto, pues el metabolismo o la proyección que un alimento pueda tener a nivel intestinal en esta fisiología normal que hemos explicado, pues hace que obviamente todos los nutrientes puedan ingresar a nivel del torrente sanguíneo en las arterias intestinales y puedan llegar a los sitios de manera correcta. Pero lamentablemente este ejemplo que he mencionado no es lo que normalmente sucede. Lo que sucede es que normalmente en todos los restaurantes, en todas las culturas alimentarias, lo que se hace es combinar lo que son proteínas grasas con carbohidratos. Y cuando le metemos carbohidratos al organismo es donde la fórmula cambia completamente. ¿En qué sentido? En el momento que una persona consume carbohidratos, no sé, se va a ir a un restaurante de esos y consume una hamburguesa, por ejemplo, que tiene proteína y que tiene carbohidratos, vamos a poner ese ejemplo, pues lamentablemente esta persona, en el momento que ingresan los carbohidratos a nivel bucal, los miles de sensores que tenemos van a detectar algo que se llama hidratos de carbono, que son los enlaces que tienen los azúcares o las harinas que consumimos, o ya sean azúcar dulce o azúcar salada que se llama. Entonces, en ese momento, el sistema digestivo pasa de 1.3 de pH ácido, que habíamos mencionado que tiene que mantenerse ahí, que es lo correcto, pasa a tener un pH incluso de más de 5. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque si estamos combinando un carbohidrato con una proteína y esa proteína va a necesitar de un pH de 1.3, no de 5, así de simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegue a ese estómago no se va a liberar la pexina, que la pexina se libera cuando está el pH 1.3 y el alimento, la proteína, se va a mantener enclaustrada a nivel gástrico. Por otro lado, el estómago, por otro lado, lo que es la harina, pues va a empezar a liberarse por parte del estómago un montón de ácido clorhídrico, lo cual va a empezar a fermentar el azúcar, pero va a detener completamente el tránsito intestinal. ¿Por qué? Porque hay una proteína que no está siendo procesada, como lo vimos en el ejemplo anterior que tenía que suceder. Entonces, el metabolismo se va a obstaculizar completamente. O sea, la profundidad de ese alimento va a quedar ahí y es ahí donde hay personas que se levantan en la mañana y consumen alimentos harinosos con proteínas y todavía a las 4 de la tarde, tal vez consumieron eso a las 7 de la mañana, a las 4 de la tarde todavía sienten los alimentos de la mañana. ¿Por qué? Sucede por eso, porque se retrasa completamente el procesamiento de la proteína y la grasa y eso hace que se fermente el azúcar o la harina que se consumió. Y aquí hay un efecto muy interesante porque en el momento que se da toda esta fermentación, pues es ahí donde empieza el reflujo, la agrura, la acidez, es ahí donde empieza la hernia hiatal a surgir poco a poco, es ahí donde empieza la inflamación a nivel estomacal, porque el estómago tiene que mantenerse en un pH 1.3, no en un pH de 5 o de 6, y que se vaya fermentando paulatinamente como sucede cuando consumimos harinas. Entonces, es importante que también los doctores, los alópatas, llegan y dicen, bueno, para quitar esa condición, lo que vamos a hacer es ocasionarte una hipocloridia. ¿Qué significa eso? Vamos a darte famotidina, ranitidina, vamos a darte omeprazol, vamos a darte hidróxido de aluminio para alcalinizar ese montón de fermentación que estás provocando,
producto de esa combinación totalmente mortal, y entonces es así como el tránsito intestinal o el vaciamiento gástrico se da, al alcalinizar más, al quitar el nivel de ácido. Y entonces, lamentablemente, cuando ese alimento pasa al duodeno, ya no se libera bilis, ya no se libera las enzimas pancreáticas, y todo ese alimento fermentado con la proteína es capturado por unas bacterias negativas que lamentablemente empiezan a podrirlo y empiezan a desregular completamente tu pH a nivel intestinal y lo empiezan a acidificar. ¿Y qué pasa acá? Cuando hay una estimulación de hidratos de carbono muy alto, o sea, cuando usted consume mucha cantidad de carbohidratos combinados con proteína, que es la combinación mortal a nivel digestivo, sucede lo siguiente. Resulta que como el bolo alimentario que está entrando muy ácido porque está fermentado a nivel del tubo intestinal, pues entonces la bilis tiene que liberarse más para tratar de equiparar esa cantidad de ácido. Y vamos a ver de dónde viene la bilis. Viene de la bilirrubina. Y la bilirrubina viene de los glóbulos rojos. Eso quiere decir que hace un trabajo más tortuoso y desoxigena completamente el cuerpo, la persona, para poder oxigenar su intestino para poder procesar eso. Por lo tanto, gasta más energía, mucho más energía la persona. Y por eso después vienen los efectos de que la persona dice: es que me siento muy cansada, me dio una crisis, ¿cómo es que se llama? Una crisis de alcalina, producto de que me dio mucho sueño porque consumí esto, pero no, es porque se está extrayendo toda la oxigenación para poder alcalinizar esa bomba ácida que representó el hecho de combinar harinas con proteína. Hay otro elemento importante: cada vez que usted consume alimentos hidratados en carbono, con hidratos de carbono, se libera algo que se llama dopamina. Y la dopamina en exceso es la que te da pereza, es la que te deforma el cerebro, es la que está relacionada hasta incluso con síndromes ansiosos, depresivos, esquizofrenia, lesiones cerebrales, incluso tumores cerebrales, por estar estimulando a nivel bucal con hidratos de carbono que pone en alerta al sistema para que haya un efecto dopaminado a nivel de las personas. Por eso las personas dicen: yo quiero hacer pero no hago. ¿Y por qué? ¿Por qué hormonas se rigen? Por la dopamina, porque están procrastinando. Y entonces tenemos en nuestra sociedad un montón de personas que están con alimentaciones erróneas, que están dopaminados completamente y que quieren hacer un montón de sueños, pero que no los hacen, solamente los idealizan. Pero es porque mucho de eso es por una cultura, una alimentación totalmente errónea. Y claro que le produce un problema grave paulatinamente a nivel de la mucosa gástrica, produciéndole gastritis y provocando que paulatinamente el problema de salud de las deficiencias nutricionales empieza a aparecer más y más y más y más. Y es ahí donde yo insisto grandemente que la educación integral que tiene que tener el paciente es vital. Esta educación importante. ¿Por qué motivo, razón y circunstancia? Porque cuando entendés que tus emociones, tus conductas sociopáticas de seguir y normalizar las conductas de la gran mayoría, de generar una copia directa de lo que hacen todos y no de lo que tú originalmente aprendes y educas dentro de tu ser, cuando dejas de validarte, cuando dejas de etiquetarte, cuando dejas de permitir que te etiqueten y haces todo ese proceso de originalidad como tal, entonces te percatas y te visualizas conscientemente de este tipo de cosas, pero antes estás bloqueado, estás dopaminado, producto de esta serie de elementos. Primero, porque todo el mundo lo hace, educación modelada constantemente, doctrinas erróneas, alimentación errónea, sistemas sanitarios que no sirven para nada, sistemas sociales que tampoco sirven para nada, y aparte de esos sistemas políticos que tampoco sirven para nada. Y tras de eso, la dopamina genera también hasta sistemas financieros que no sirven para nada, porque te hacen estar poco lleno, porque estás poco oxigenado,
porque no te sientes pleno. Ojo lo que puede provocar el no poder metabolizar o profundizar correctamente tu alimento. Y es ahí donde tienes que preguntarte si lo que te estás comiendo o lo que te estás ingresando por tu boca está llegando a los sitios correctos en tu organismo. Y es ahí donde yo insisto mucho en muchas personas que salen en redes sociales, en podcasts, doctores, diciendo, no, tienes que comprar este producto natural. Son vendedores de producto. Son falsos profetas, lamentablemente, porque no te explican toda esta serie de elementos que tienes que cambiar para poder metabolizar bien este producto. Entonces hay gente que dice, no, es que tomé resveratrol que me lo ofreció una doctora allá en México o que me lo ofreció tal doctor o esto, pero no me hizo nada. Pero claro, si tu sistema intestinal no está correcto, está acidificado, está dopaminado, está mal oxigenado, no va a metabolizar correctamente esta molécula por más que sea de excelente calidad el producto. Entonces es ahí donde empezamos a comprender el grave y gran engaño que nos hacen muchos de estos comerciantes de productos naturales, los cuales no tienen la culpa, si no eres tú que no te quieres educar. Eres tú que esta información la rechazas, porque yo quiero hacer lo que me da la gana. Yo quiero seguir comiendo carbohidratos con proteína el resto de mi vida. ¿Por qué usted me tiene que decir lo contrario? Si así me enseñaron. Ese es el problema que tenemos en nuestra sociedad. Que la gente se resiste a la verdad. Y ojo, esta es información que vuelvo y reitero. En 1904, un gran ser humano, Pavlov, lo dijo y lo callaron. Aristóteles, hace miles de años atrás, también lo dijo. Y así trataban a los pacientes y así tenían mejoría. Y así se curaban de su problema de salud. Pero si sigues cayendo en esa normalidad sociopática de combinar estos alimentos, vamos a ver cifras de Alzheimer, Parkinson, enfermedades degenerativas, cáncer, y ya vas entendiendo por qué. Porque este tipo de alimentación que no es correcta, que solamente necesitamos grasa y proteína en nuestro organismo, por lo que he explicado, que los hidratos de carbono ocasionan grandes niveles de dopamina, lo cual te discapacita a nivel mentalmente, orgánicamente, funcionalmente, y hace que tu metabolismo se vaya cortando, se vaya disminuyendo poco a poco, pues hace que no te sientas vital. ¿Por qué motivo no querés sentirte vital? ¿Por qué motivo no querés cambiar esas malas doctrinas? ¿Por qué querés seguir el ritmo de la masa? ¿Por qué querés sentirte copia barata de todo un montón de gente que hace lo mismo y que está peor? Decime de qué ha servido el servicio sanitario hoy por hoy, o el sistema sanitario hoy por hoy, para curar personas. Cada día enferma más gente y no es culpa del doctor, es de tu persona, de tu falta de amor propio, de tu falta de responsabilidad consciente y afectiva de ti mismo y esa falta de aceptación de que estás cometiendo un error. Porque todos lo sabemos, pero tú quieres seguir cometiendo el error porque si no, no te sientes parte de. Dentro de psicología positiva le enseñamos al paciente que usted ni no solo se va solo, de que usted se muere hoy y a las 3 horas la gente va a estar pensando en otra cosa, ya no está pensando en vos. Y al día siguiente está siguiendo su trabajo tan normal y corriente. ¿Por qué querés desvivirte copiando lo que la gente hace cuando ellos no viven ni siquiera para ti? Ojo, temas alimentarios que son clásicos y que ocasionan tanto grave problema. Una persona con gastritis no, jamás puede tener una excelente nutrición y eso tenés que comprenderlo, que si no tenés un sistema estomacal funcionando bien, el resto del cronograma va a estar mal. ¿Cómo pretendes que si el estómago ya te está dando agruras, acidez, reflujo, y estamos hablando que 9 de cada 10 personas en el mundo tienen este problema? Y en Costa Rica con mucho más razón, con estas combinaciones. ¿Y por qué tanta lealtad tenerle a la famotidina y al omeprazol y a todo eso? ¿Por qué tanta lealtad? Es que me hace sentir bien. Me quita el síntoma. Pero te estás dando cuenta que el síntoma te está bloqueando el metabolismo tuyo. El metabolismo de poder llevar ese alimento hasta donde tiene que llegar en tu organismo. ¿Lo estás comprendiendo? Ese es el tema. Y entonces
Yo no quisiera que rechazara esta información, quisiera que la analizara, la pusiera en práctica. Como lo he dicho, un buen consejo nunca se debate, si se puede se practica más bien, y que pueda venir también a una consulta naturológica con nosotros, a un proceso educativo que te permita crecer, prosperar como ser humano en conocimiento efectivo, en conocimiento comprobado, no en conocimiento inventado ni manipulado, no, en conocimiento real, para que puedas darte cuenta qué tanto puedes prosperar. Lo he dicho anteriormente, la gente, el ser humano, es como los seres humanos son como metidos en una pileta llenos de barro. Ninguno quiere darse cuenta que está lleno de barro, ya perdieron el olfato al olor de barro, pero cuando usted sale de eso y se empieza a limpiar, usted se empieza a dar cuenta y decir, wow, ¿qué tanto estaba dañando mi organismo? ¿Y qué tanto estabas restringiendo tu organismo de alimentarse correctamente? Por eso es que siempre hemos dicho que se alimenta por satisfacción y no por necesidad. Y tenemos que aprender a alimentarnos por necesidad, por lo que mi cuerpo necesita, por lo que mi metabolismo necesita proyectar. Doctor, ¿y tratamientos para la gastritis? Edúquese. Aquí podríamos hablar de que vamos a tomar el 95% de los pacientes que tienen problemas de gastritis tienen problemas de parásitos y ya lo entienden por qué. Porque si pasamos del 1.3 de pH que tiene el estómago, lo pasamos a 5 sube a libertad a miles de bacterias y parásitos que puedan ingresar en nuestro sistema fácilmente. Le estás dando cabida, le estás dando metabolismo a ellos. Te lo estás quitando tú, pero le estás dando metabolismo a estas bacterias, a estos parásitos. Entonces, claro, cuando nosotros decimos que el 95% de la población está llena de parásitos, un mundo dice, no, jamás, ¿cómo se le ocurre? Yo no tengo parásitos, yo me desparasité hace poco. Ajá, pero ¿qué tipo de alimentación tenés? Ah, no, si yo como proteínas y carbohidratos, pues entonces tenés parásitos, porque les estás abriendo al campo, porque estás haciendo que los hidratos de carbono en tu cuerpo, primero ocasionen una dopamina que no va a liberar serotonina a nivel intestinal, que no va a regenerar tu cerebro, que te va a mantener en estados de ánimo sumamente fuertes, ansiosos, depresivos, y que aparte de eso te va a debilitar el sistema inmunológico. ¿Quién activa el sistema inmunológico? No es la serotonina. Y tú lo estás opacando con la dopamina todos los días. ¿Y con qué pereza? Con el que voy a hacer, pero no hago. Con esa falta de seriedad y compromiso y responsabilidad afectiva y efectiva con tu vida. Pero no lo quieres hacer, porque bueno, reitero, el primer problema de salud es la falta de amor propio. Le guste o no le guste a la población que lo diga, es la falta de amor propio. Para usted le enseñaron que usted no vale y usted se lo creyó, así de simple. Y lo otro es aceptar eso. Y lo tercero es responsabilizarse. Pero usted quiere seguir la masa, la copia. Quiere aparentar una vida sana, saludable, idealizada. Quiere idealizar llegar a adulto mayor con excelente salud. Pero ¿qué estás haciendo para poder lograrlo? Solo idealización. Nada más, qué lindo llegar a ser adulto mayor y poder caminar, correr y todo lo demás. Eso es tu ideal. ¿Qué estás haciendo para construir? Y vea lo grave que vamos a seguir hablando de diferentes temas con respecto a esto que está relacionado, y dejen bien tapado este tema, porque vea lo malo que hace la dopamina con respecto también a la insulina, con respecto también a los problemas de presión arterial y todo esto. Mire, todo nace acá, por eso es que son temas, estos primeros temas son temas base para que usted logre comprender la importancia de empezar a hacer un cambio en su vida, de empezar a adecuar una educación correcta y perfecta en su vida. Soy el doctor Augusto Vega. Queremos que usted nos visite en el Centro Integral de Medicina Natural. Puede sacar su cita al 8610-9430 aquí en Costa Rica. También a nivel internacional atendemos. Y queremos que empiece a educarse correctamente con información correcta y comprobada científicamente. Recuerde, hoy, mañana y siempre lo natural es sentirse bien. Muchas gracias.